Ahí vemos la ubicación del cerebelo en la fosa cerebelosa posterior, compartiendo la cara posterior de lo que era el puente y el bulbo raquídeo. Por encima del cerebelo, en su techo cerebeloso, se encuentra lo que es la tienda del cerebelo, esta estructura de dura madre, ¿no? Que está protegiendo el cerebelo en su fosa posterior. Está entonces como en una caja el cerebelo, en donde el techo de esa caja va a ser esta estructura denominada tienda del cerebelo. Fíjense esta imagen, una imagen real, hermosa, en donde podemos observar el cerebelo, podemos observar el tronco encefálico, podemos observar el acueducto mesencefálico, el cuarto ventrículo, y podemos observar también la dura madre formando esta tienda llamada tienda cerebelosa. La corteza del cerebelo va a estar formada por células que van a tener diferentes acciones. El espesor es aproximadamente de 1 milímetro y está formada por neuronas. Vamos a tener una capa que va a ser primero, o sea, la más profunda, va a ser la capa granulosa, luego vamos a tener la capa de células de Purkinje y bien superficial vamos a tener las células granulosas, que son las células multipolares y que se van a ir comunicando con el resto de la corteza cerebral, cerebelosa, perdón. Con respecto a su morfología externa, observen en el laboratorio hay varios cerebelos que pueden ver lo que es la cara superior, la cara inferior del cerebelo y la cara anterior del cerebelo. Para ver la cara anterior del cerebelo, ahora hay que hacer al revés. Cuando veíamos la cara posterior del tronco encefálico, sacábamos el cerebelo. Ahora, para ver la cara anterior del cerebelo, hay que sacar el tronco encefálico, ¿sí? Entonces, el cerebelo va a tener un lóbulo medio, llamado vermis o gusano cerebeloso, y generalmente dos lóbulos laterales. Entonces va a tener tres caras, superior, inferior y anterior, y va a tener cisuras, ¿no? En su cuerpo va a tener cisuras, ahora lo vamos a ver bien, y va a tener también este vermis, lo que se llaman los lobulillos del vermis, que van a tener diferentes nombres y van a formar tanto las cisuras cerebelosas como los lobulillos del vermis, las diferentes partes de este cerebelo. A ver, ¿cómo explicamos estos? Vamos a ver el esquema de las porciones del cerebelo representado en forma extendida. Ustedes ven que el cerebelo está de esta forma, ¿no? Bueno, nosotros para poder observar el cerebelo, para poder estudiarlo, lo que hacemos lo vamos a abrir al cerebelo, ¿sí? O sea que este lobulillo y este lobulillo los vamos a abrir, uno va a ir hacia arriba y el otro va a ir hacia abajo, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Entonces, una vez que abrimos este cerebelo, nos queda esta imagen de un cerebelo extendido o un cerebelo abierto. Es importante que lo entiendan para poder ver todas las partes que tiene el cerebelo y con quién se va relacionando. Entonces, el cuerpo del cerebelo incluye todo el cerebelo, excepto este lóbulo, que es anterior, nada más que acá se lo ve inferior, pero este lóbulo, flóculo nodular, es este lóbulo, flóculo nodular, ¿sí? Nada más que queda hacia abajo porque se ha extendido el cerebelo. Entonces vamos a tener todo el cuerpo se divide en un lóbulo anterior, este sería el lóbulo anterior, se divide en un lóbulo posterior, el cerebelo, y a su vez presenta una porción mediana o anterior denominada vermis. El cerebelo también va a tener una región que está acá en puntos, que se denomina el paravermis, ¿sí? El paravermis. Y algo importante que tiene el cerebelo es que cada uno de los lobulitos que presenta el vermis cerebeloso se va a relacionar con los lóbulos del cerebelo, ¿no? Con una región de los lóbulos cerebrales. Entonces, en definitiva, vamos a tener una zona central, mediana, llamada vermis. Vamos a tener una zona entre lóbulos cerebelosos llamada paravermis. Entonces, vamos a tener una región vernal, una región paravernal y una región de los hemisferios cerebelosos. Entonces, vamos a tener acá, se ve bien el vermis,
lobulillos, vamos a ver las regiones que va a tener el paradermis y el cerebelo como hemisferio. Acá vamos a ver otra imagen, ¿no? La que veíamos recién, cómo se abre o se despliegan estos dos lobulillos para poder abrir el cerebelo. Ahí te muestra cómo va a unirse en el centro, formando cómo está verdaderamente el cerebelo, y que para estudiarlo mejor, nosotros lo abrimos al cerebelo. Entonces así van a quedar delimitados los lobulillos que van a formar el vermis. La lígula, el lóbulo central, el culmen, el declive, el folium del vermis, vamos a ver el tuber, la pirámide y por último la úvula. Y esto que está adelante va a ser el flóculo nódulo del cerebelo. Entonces, el lóbulo anterior va a ser este lóbulo ubicado en dirección anterior a lo que es la fisura primaria. Esta sería la fisura primaria, está justo acá, marcada en color celeste, entonces adelante. Esto va a ser el lóbulo anterior. Entonces, ¿qué tengo que preguntarme yo cuando estudio esto? Tengo que decir, ¿cómo está formado este lóbulo o este lóbulo anterior del cerebelo? Entonces voy a decir, está formado por la língula. Fíjense lo que dice ahí, pertenece al arquicerebelo. Ya vamos a ver qué es el arquicerebelo. Se fusiona con el velo medular, porque esto está anterior, entonces se va a fusionar con el velo medular que forma el techo del cuarto ventrículo. Por detrás va a estar la fisura, que se va a llamar fisura precentral, que la separa del lóbulo central. Este es el lóbulo central, hay una pequeña fisura que lo separa, o una pequeña hendidura. Y este último está formado por una porción anterior, eso dice 2, y una porción posterior que sería 3. ¿Sí? Entonces el lóbulo central, simplemente acuérdense, tiene una porción anterior o una porción posterior o simplemente un lóbulo central, y también está bien que lo digan así. Y se continúa este lóbulo central en dirección lateral con el ala del lóbulo central, ¿sí? Que se va ya a formar parte de lo que es el hemisferio cerebeloso. Por detrás del lóbulo central, en esta zona, está lo que nosotros vamos a denominar la fisura preculminar. Preculminar. Y luego viene el culmen, ¿sí? El culmen, que es una porcioncita del vermis que está mirando hacia arriba, por eso se llama culmen. Culmen. Y después del culmen viene lo que se llama la fisura primaria. La fisura primaria. Entonces, esta fisura primaria que nosotros vemos acá, en el cerebelo, puesto en su lugar, se ve de esta forma. Hemos trazado una línea amarilla para que vean el lóbulo anterior, y todo lo que queda hacia atrás, obviamente, es el lóbulo posterior. Vamos a ver entonces el culmen. El culmen está dividido por la fisura que se llama intraculminar, y lo dividen también en una porción anterior y una porción posterior. Pero el culmen, chicos, en dirección lateral, está el lóbulo llamado lóbulo cuadrangular o cuadrilátero anterior. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan, con quién se relaciona el vermis a nivel de los hemisferios cerebelosos, ¿no? En este caso, el culmen con el lobulillo cuadrilátero anterior. Entre estos dos lóbulos simples se observa la fisura primaria del lóbulo anterior y posterior del cerebelo. Vamos a ver el lóbulo ahora posterior. El lóbulo posterior obviamente es más grande, ¿sí? Se encuentra entre la fisura primaria y otra fisura que se denomina posterolateral. En dirección inferior a la fisura primaria está el declive del vermis. Y luego yo voy leyendo con quién se relaciona cada una de estas regiones. El declive con el lobulillo simple, luego viene la lámina del vermis, ¿sí? En dirección inferior, ¿sí? Y lateral, el lóbulo simple, o lobulillo simple es lo mismo del declive. Y luego viene, chicos, lo que es la pirámide. La pirámide del vermis se va a relacionar por delante con el tuber y el lobulillo semilunar inferior, o cruz 2, y luego viene la pirámide y la úvula.
La pirámide se relaciona con el lobulillo digástrico y la úvula con la amígdala, ¿sí? Con la amígdala. Entonces así, ustedes solamente en una imagen pueden ver las regiones que tiene el vermis, con quién se relaciona a ambos lados de los lóbulos cerebelosos. Y por último, el nódulo flóculo o flóculo nódulo, que es un lóbulo aparte del lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Entonces, así va a quedar formado. Ahí vamos a ver el lóbulo posterior en su totalidad. Y vamos a ver en el medio que esta región es el flóculo nódulo que lo vemos acá, ¿no? Porque está simplemente abierto. Entonces, esto sería la língula y esto sería el flóculo nódulo. Nada más que nosotros lo abrimos hacia arriba y hacia abajo para poder extenderlo y poder ver cada una de las porciones. El lóbulo posterior del cerebelo, vamos a encontrar entonces una gran cisura, que sí tiene importancia, que es la gran cisura horizontal o surco horizontal. Y luego viene el lóbulo flóculo nodular, que acá se lo ve mejor todavía, en color celeste. Vemos el comienzo, que era el lóbulo anterior en rojo, el lóbulo anterior en verde, y el flóculo nódulo en color azul. ¿Sí? Simplemente está desplegado. Esto es lo que es configuración externa del cerebelo. Acá yo les hice un cuadrito en donde está el vermis cerebeloso, cada región del vermis cerebeloso, con su correspondiente lóbulo cerebeloso, ¿sí? Entonces, el culmen se relaciona con el lóbulo cuadrado anterior, el declive con el lóbulo cuadrilátero posterior, el forio con el lóbulo semilunar, el túber con el lóbulo semilunar posterior, en la cisura circunferencial o el surco horizontal, luego viene la pirámide, ¿sí? Con el lóbulo digástrico, la úvula con la amígdala y el surco postcentral, luego viene el nódulo flóculo, ¿sí? Eso sería los cuadritos, el cuadrito relacionado entre el vermis y los hemisferios cerebelosos, chicos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se ha entendido? Tenemos el vermis en el medio y hacia ambos lados los lóbulos cerebelosos que forman parte de esta contextura del cerebelo, de la configuración externa. Sobre todo sepan que el cerebelo está así, ¿no? Como mis dedos, y cuando ustedes lo van a estudiar tienen que abrirlo, o sea que si lo ven de frente van a ver mi dedo índice y mi dedo pulgar formando el primer lóbulo y el flóculo nódulo. Pero cuando ustedes lo abren, uno queda hacia adelante, que sería el nódulo, y hacia atrás queda el flóculo nódulo, ¿sí? Entonces, simplemente entender cómo se forma este cerebelo. Vamos entonces a seguir compartiendo pantalla para seguir con el cerebelo. No sé qué pasa, chicos. En la etapa anterior del cerebelo, vamos a observar lo que decíamos nosotros, los denominados pedúnculos cerebelosos, ¿no? Los pedúnculos cerebelosos, el superior se va a llamar brazo conjuntival, el pedúnculo cerebeloso medio se va a llamar brachius ponti y el inferior cuerpo restiforme. Y van a estar en contacto con lo que se llama el divertículo del fastigio, el velo medular superior y el velo medular inferior, que forman parte de lo que es el techo del cuarto ventrículo. Eso es con respecto a lo que nosotros ya conocemos como los pedúnculos cerebelosos. También el cerebelo va a tener una configuración interna que lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? Mañana vamos a repetir configuración externa del cerebelo. Y la clase que viene vamos a ver y vamos a estudiar todos estos núcleos del fastigio globoso, dentado o emboliforme que tiene
el cerebelo y vamos a ver qué tipo de función tiene cada una de ellas. Vamos ahora, y ahora sí, tomen un cafecito bien fuerte y presten mucha atención, porque vamos a hablar de la división filogenética del cerebelo. En la formación filogenética hubo un cerebelo arquiático o arquicerebelo, el paliocerebelo y el neocerebelo. El arquicerebelo es el cerebelo más antiguo, el paliocerebelo es el cerebelo intermedio y el neocerebelo es el nuevo cerebelo. Esto fue cómo se fue formando el cerebelo a medida que nosotros fuimos evolucionando. Entonces, el arquicerebelo, el arquicerebelo, el paliocerebelo y el neocerebelo. El arquicerebelo, chicos, tiene conexiones aferentes y van a formar lo que se llama el vestíbulo cerebelo. Háganle captura de pantalla de esto. Y conexiones eferentes con el vermis. O sea que el arquicerebelo se comunica, está en la región del vermis. El paliocerebelo forma lo que se llama el espino cerebelo, o sea, con la médula espinal se relaciona, y está en esta región que se llama paravernal. Y el neocerebelo se denomina ponto, se relaciona con el puente, con los núcleos del puente que nosotros ya vimos, y se relaciona con los hemisferios cerebelosos. Entonces, el arqui con el vermis, el palio con la región paravernal, y el neocerebelo con los hemisferios cerebelosos. El arquicerebelo tiene conexiones con el vestíbulo cerebelo, el palio con el espino, o sea, con la médula espinal, pónganle entre paréntesis, médula espinal, y el neocerebelo con el ponto cerebelo o con el puente, ¿sí? Ahí van a ir las conexiones aferentes de cada una de estas partes del cerebelo. El arquicerebelo, entonces, es la porción más antigua, está formada solamente por la língula y el lóbulo flóculo nodular van a formar este arquicerebelo, língula y flóculo nodular, nada más que eso, y esta sería la vía del arquicerebelo que tiene que ver con la postura, la estabilidad y el equilibrio. ¿Sí? Porque lo primero que necesitamos nosotros en nuestra evolución fue ponernos de pies. Y acá simplemente, si le hacen captura de pantalla, tienen que seguir las flechitas. Entonces, fíjense, los órganos vestibulares, el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares. Cuando hablo de órganos vestibulares, hablo del octavo par, ¿sí? Del octavo par craneal. Tiene que ver con el equilibrio y control del espacio. Estos órganos vestibulares hacen contacto con los núcleos vestibulares, ¿se acuerdan del octavo par? Los núcleos vestibulares llevan la información al flóculo nódulo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Esta sería la vía aferente, ¿no? En el vermis, en el vermis. Del vermis va el núcleo del fastigio, que va a formar el arquicerebelo, el núcleo del fastigio. Y luego sale la información a dónde? A los núcleos vestibulares de nuevo. Y de los núcleos vestibulares va a la médula espinal, a la motoneurona de la médula espinal. Entonces, fíjense que de los órganos vestibulares, en donde tenemos la audición y el equilibrio, se forman los núcleos vestibulares, en donde los núcleos vestibulares van al cerebelo. Ahí están los núcleos vestibulares. Van al cerebelo, toda la información corre desde el oído interno hacia el cerebelo, va al vermis, al núcleo del fastigio, o sea, lo que forma el arquicerebelo, y vuelve la información hacia la médula espinal, ¿sí? Por medio, de nuevo, de los núcleos vestibulares para dar lo que es estabilidad, y eso va al músculo esquelético que nos da la estabilidad de pie o la estabilidad sentado. Entonces, ese era el arquicerebelo, el arquicerebelo. El vestíbulo cerebelo está formado por el lóbulo flóculo nodular y parte de la úvula y el vermis.
el vestíbulo cerebelo. Recibe aferencias, entonces, provenientes de los núcleos vestibulares, por lo que está relacionado con la regulación del equilibrio. Esto sería el arquicerebelo, o también llamado vestíbulo cerebelo. ¿Sí? El vestíbulo por los núcleos vestibulares, por eso se llama vestíbulo cerebelo, por estos núcleos, llamados núcleos vestibulares, que nosotros lo veíamos cuando veíamos configuración interna del tronco encefálico como la región vestibular en el piso del cuarto ventrículo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, esos núcleos vestibulares bajaban por la sustancia blanca, ¿sí? Como un núcleo vestíbulo espinal. Entonces, fíjese, si ahí está el tracto vestíbulo espinal, este es el tracto, por lo que baja la vía del arquicerebelo en la sustancia blanca, que la veíamos como vestíbulo espinal. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ver con todo. Fíjense ustedes lo que acabamos de encontrar. El paleocerebelo está formado por el lóbulo central, el culmen, la pirámide, la úvula, el ala del lóbulo central, el lóbulo cuadrangular anterior, y este paleocerebelo recibe aferencias ¿de dónde? De la médula espinal, de la médula espinal. Recibe dos tipos de aferencias que conducen información acerca de la sensibilidad profunda consciente. El tracto va a ser el tracto espinocerebeloso posterior y el tracto espinocerebeloso anterior. Estas aferencias entonces vienen desde la médula espinal. Cuando veíamos médula espinal, en los cordones de sustancia blanca veíamos los tractos espinocerebelosos. ¿Qué hace este variocerebelo? Regula el tono muscular para la posición postural de la estación de pie. Entonces fíjense lo que es esto. En la médula espinal En la médula espinal se desprenden los tractos espinocerebelosos. Los tractos espinocerebelosos. Son dos tractos, espinocerebeloso directo y espinocerebeloso cruzado, ¿no? El directo es este que va directamente al cerebelo, y el cruzado es que se cruza por la sustancia gris de la médula espinal e ingresa al cerebelo. El tracto directo, chicos, fíjense, lo hace directamente por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y el indirecto cruza y lo hace por el pedúnculo cerebeloso superior. Así ingresan los dos tractos al cerebelo. Llegan al lóbulo anterior de la zona paravernal, donde hacen contacto con los núcleos globosos y emboliformes que forman el paleocerebelo en la configuración interna del cerebelo, y luego van ¿a dónde? Al núcleo rojo, al núcleo rojo. Del núcleo rojo va al núcleo olivar inferior, y luego van del núcleo rojo a la médula espinal formando el tracto, que acá lo pueden encontrar, el tracto rúbulo-espinal. Entonces, de esta vía vamos a encontrar el control de la musculatura axial por el núcleo fatigio, y de las extremidades por el núcleo emboliforme y globoso. Entonces, el tracto sube, ¿sí? Sube por las vías espinocerebelosas, por estas vías espinocerebelosas, y desciende por la vía rubroespinal, ¿sí? Entonces, acá van a ver que están las dos vías, la espinocerebelosa inferior, la espinocerebelosa llamada directa y cruzada, o anterior y posterior, y van a ver que por acá, por los núcleos rojos, estos que están rojos, es la vía motora, que desciende para que nosotros tengamos la postura corporal. Entonces el tracto asciende por la médula espinal y desciende hacia la médula espinal, hacia la motoneurona inferior. Entonces el tracto espinocerebeloso posterior dijimos que es directo, ingresa al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, ahí está marcado, y el tracto espinocerebeloso anterior es cruzado, ¿sí? Se cruza e ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior y conduce la sensibilidad propioceptiva consciente de los miembros. O sea, yo sé que hoy estoy sentado o estoy parado porque tengo estos tractos que me funcionan bien, ¿sí? Los espinocerebelosos me dan la estación de pie o sentado o postural, que se llama.
Esto simplemente para que lo recuerden. Hay una corteza efectora y sinapsis con los núcleos interpósitos anterior y posterior al núcleo rojo contralateral de la tercera neurona y baja el tracto espino o tracto rubroespinal en el cordón lateral de la médula espinal. Este es el circuito del paleocerebelo que es subcortical. El espinocerebelo recibe fibras aferentes o provenientes de la médula espinal, corresponde entonces a gran parte del vermis y paravermis, excepto el nódulo y la úvula, y relacionado con la regulación del tono muscular. Esto es lo que acabamos de ver y lo que hace el espinocerebelo. Por eso se llama espinocerebelo, porque los tractos van, el directo y el cruzado van de la médula espinal al cerebelo. Y por último, vamos a ver el neocerebelo, que comprende el declive, el folium, el lóbulo simple, el lóbulo semilunar inferior, el lóbulo grácil y la amígdala. Todo esto hay que saber, sí o sí, qué estructuras comprenden el palio, el neo y el arquicerebelo, porque esto es muy importante porque coordina los movimientos voluntarios, chicos. Todo lo que yo quiero hacer voluntariamente está coordinado entre la corteza cerebral y el cerebelo a través de estas vías. Por ejemplo, la vía del neocerebelo. Entonces, planifica y regulación de movimientos finos, organización temporal. Se llaman conexiones del ponto cerebelo porque tienen que ver con los núcleos del puente. Esto no nace en la médula espinal, sino que nace ya en la corteza cerebral, en la región de la corteza cerebral. Va a los núcleos pontinos, por eso se llama ponto cerebelo, y desde los núcleos pontinos, por el pedúnculo cerebeloso medio, llega al lóbulo posterior del cerebelo. Va al núcleo dentado, que va a formar el neocerebelo. Y del núcleo dentado va otro núcleo, que es un núcleo que es motor del tálamo, que se llama núcleo ventrolateral del tálamo. Desde ahí vuelve la interpretación a la corteza cerebral, porque ahí está la interpretación motora, y ahí van a ver la gran vía, que es el tracto piramidal, el tracto que ustedes veían que se cruzaba en el bulbo raquídeo o la gran decusación motora. ¿Sí? Ahí está el tracto piramidal que se va a venir desde la corteza o córtico espinal, que viene de la corteza a la motoneurona inferior. Ese es el tracto llamado tracto piramidal o la gran decusación motora. Entonces, para que este tracto descienda, tiene que pasar todo este camino primero. Corteza, núcleo pontino, pedúnculo cerebeloso medio, lóbulo posterior del cerebelo, núcleo dentado, vuelve al tálamo, al núcleo motor del tálamo, y desde ahí a la corteza cerebral, y desde las áreas de la corteza cerebral, que son de Brodmann, baja hacia la médula espinal por medio de este tracto que es cruzado, llamándose el tracto piramidal o la gran decusación piramidal que nosotros veíamos tanto en la médula espinal y que luego vamos a estudiar, ahora estamos estudiando toda esta región, pero luego vamos a estudiar este trayecto, o sea, vamos a ver anatómicamente por dónde desciende esta información, por qué nunca va pasando, etc. Ahora simplemente lo nombramos como tracto piramidal. Entonces, el ponto cerebelo o el neocerebelo recibe aferencias provenientes de la corteza, los núcleos pontinos, de los núcleos pontinos al cerebelo, del cerebelo al tálamo, del tálamo a la corteza y de la corteza desciende a la médula espinal para ver por el tracto piramidal y relacionado con la coordinación de los movimientos voluntarios. Esto sería, chicos, lo que es arquipalio y neocerebelo, que hay que saberlo muy bien con cada una de sus vías, ¿no? De sus vías. Ahí vemos el vermis, proyecta al núcleo fastigio, ¿no? Este es el núcleo fastigio del vermis, que está en el vermis. El paravermis a los núcleos interpósitos llamados, ¿sí? A los núcleos interpósitos. En la porción lateral del hemisferio vemos el gran núcleo dentado y el flóculo nodular de los núcleos vestibulares. Entonces, filogenia, arquicerebelo, vestíbulo cerebelo también llamado, localización del flóculo nódulo, el núcleo que actúa es el fastigio y la función es el equilibrio, el paleocerebelo es el espinocerebelo porque lleva las dos vías espinocerebelosa, anterior y posterior, cruzada y directa,
va al vermis y para vermis actúa los núcleos globosos y el coliforme y sirve para el tono postural. El neocerebelo, cerebro-cerebelo, ¿no? Porque va del cerebro al puente y del puente a el cerebelo y del cerebelo a la al puente, a la corteza y luego a la médula espinal. Luego viene el núcleo dentado, control y adaptación motora, ¿no? Este cuadrito es muy interesante cómo va cada una de estas vías. Bueno, esto es un cuadro que está en el libro de Snell, que se habla de las fibras aferentes y que este cuadro es muy interesante porque están todas las vías cerebelosas, ¿sí? La córtico-ponto-cerebelosa, la cerebro. Esta vía, este cuadro, guárdenlo, chicos, háganle captura y guárdenlo. Ahora lo voy a subir al Power, a la plataforma. Creo que ya lo subí o no sé, no me acuerdo, pero creo que lo deben tener por ahí. Porque esto les va a servir mucho, chicos, para el año que viene, cuando vean fisiología. ¿Sí? Cuáles son todas las vías y dónde actúa, dónde es la función de cada una de estas vías, cuál es el origen y cuál es el destino. ¿Sí? Esto es importante, saber si va a la corteza cerebelosa, si va a la corteza motora, si va a la médula espinal, si va al núcleo rojo, etc. Muy, muy interesante. Nada más que otro cuadrito en donde hablábamos del lóbulo anterior, el paliocerebelo, espinocerebelo, el lóbulo posterior, neocerebelo, cerebelo, el lóbulo flóculo nodular, el arquicerebelo, el vestíbulo cerebelo y los núcleos que actúan en cada una de estas regiones. Hay que saberlo bastante bien, estos cuadritos. Lo mismo, y hemos visto todo lo que es configuración externa del cerebelo y sus vías. ¿Se ha entendido, chicos? Mañana vamos a volver a dar lo mismo. Y estoy pensando en dar una clase grabada también para que ustedes lo tengan a esto bien claro. Es muy importante entender las vías de dónde hacia dónde van, cuando pasan por el cerebelo, hacia dónde van de nuevo y por dónde descienden para actuar con su función. Es importante, chicos, saber qué lleva, qué información lleva cada una de esas vías, ¿sí? Si son vías de la estática corporal, por ejemplo, el arquicerebelo, qué tipo de información nos permite a nosotros simplemente pararnos, ¿no? Porque el ser humano en la evolución primero se arrastró y luego se fue incorporando a la posición, a la bipedestación, a medida que su cerebelo fue evolucionando. Por eso se llama arqui, palio y neocerebelo, que cada vez nos permite hacer más movimientos. Si ustedes ven algún documental del hombre de Neandertal, un hombre antiguo, ¿no? Que tenía mucho pelo, un cráneo deformado, eran todos movimientos bruscos que hacía, no tenía movimientos finos, ¿sí? Porque estaba evolucionando su cerebelo. Entonces, toda esa evolución llevó muchos años para que nosotros hoy podamos hablar cómo se manejan estas vías cerebelosas que conocemos. Y ver, ¿no? Y siempre tener en cuenta y relacionar que todo tiene que ver con todo lo que veíamos en la sustancia blanca de la médula espinal, ahora estamos viendo que tiene una relación directa de lo que veíamos siempre repasar, sustancia blanca, esto por dónde viene, si es espino cerebeloso o si es rubro espinal, de dónde viene, por qué viene desde el rubro espinal, y preguntarle a la IA, ¿no? Una pregunta concreta a la inteligencia artificial, que les recomiendo que usen Notebook LM, que es una linda guía que tiene, vos les tenés que subir lo que querés saber y ellos simplemente te hace un buen resumen. La verdad que estudié mucho también de ahí y sirve mucho. Les recomiendo Notebook LM de cómo nosotros podemos interpretar esta clase. Entonces, les dejo un abrazo grande. Mañana volvemos a ver configuración externa del cerebelo, tal vez toda la semana si es necesario, porque necesito que ustedes lo sepan muy, pero muy bien. Bueno, chicos, que tengan una hermosa semana, a estudiar mucho y nos estamos viendo pronto. Les deseo lo mejor y bueno, cualquier duda que hay se dirigen al foro, ¿no? De la plataforma para que nos